Continuamos con esta segunda parte de la teoría de polinomios 4. En este caso, nuestro trabajo va a ser llegar al teorema del factor y su uso. Recordamos que habíamos planteado en la parte primera el teorema del resto. Y el último ejemplo que nos quedaba por analizar era cuando nos daba un ejemplo de división y el resto nos quedaba igual a 0. Cuando el resto es igual a 0, y tomando justamente el ejemplo ese que habíamos planteado, podemos escribir que p de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6 igual a x menos 2 por x menos 3. Como podemos ver, al plantear que no existe el resto porque el resto es 0, nos queda el polinomio expresado como la multiplicación de dos factores. Quiere decir que nos estamos acercando a lo que nosotros queremos, que es factorizar polinomios. Cuando se nos presenta una expresión de este tipo, podemos asegurar, por ejemplo, que x menos 3 es divisor de p de x. O lo mismo pasa con x menos 2. O también podemos decir que x menos 3 es factor de p, lo mismo que también x menos 2 es factor de p. Otra cosa que se puede afirmar es que p, el polinomio p, es divisible por x menos 3, también por x menos 2. También es múltiplo de x menos 3 o múltiplo de x menos 2. Y justamente podemos asegurar que 2 es raíz del polinomio porque cuando yo evalúo el polinomio en 2, el resultado nos da 0, que era justo el resto de la división. Lo mismo pasa con 3. 3 también es raíz del polinomio. Por lo tanto, podemos generalizar una división de un polinomio en el cual el resto es igual a 0 y podemos escribirlo como p de x igual a x cuadrado más bx más c es igual a por x menos m por x menos n, donde m y n son las raíces de ese polinomio. Estamos planteando un ejemplo de un polinomio de grado 2. No significa que esto después se pueda generalizar para polinomios de mayor grado. Por ahora, de esta expresión, podemos asegurar que tanto x menos m como x menos n son divisores del polinomio. También se les llama factores del polinomio. También se podrá decir que el polinomio es divisible por x menos m, por x menos n, que también es múltiplo de x menos m, y por lo tanto también m y n serán raíces, pues al evaluar p en m o p en n, el resultado nos va a dar 0. No debemos olvidar que nuestro objetivo es llegar a la factorización de un polinomio. Y este teorema del factor nos ayuda, ya que en base a lo que estuvimos analizando recién de los conceptos claves, vemos que existe el concepto de raíz de un polinomio y de un factor de un polinomio. Este teorema justamente permite relacionar el concepto de raíz con el concepto de factor. El enunciado nos dice, dado un polinomio p de grado n, decir que a es una raíz del polinomio p es equivalente a decir que x menos a es un factor de p. Fíjense tan importante esta expresión que si conocemos una raíz a del polinomio p, que eso no es otra cosa que escribir p de a igual a 0, a partir de conocer esa raíz, automáticamente podríamos generar un factor de ese polinomio. Si recordamos la definición de factor, p de x es igual a x menos a por un h. Estaríamos en condiciones de acercarnos a una factorización. Lo único que nos estaría faltando es ir averiguando cuánto o cómo es la expresión esa h. Si observamos el teorema del factor aplicado a ejemplos, tomamos el ejemplo A. Dado el polinomio p de x
de la forma x cuadrado menos 5x más 6, y sabemos que 2 es una raíz, tiene que ser un dato la raíz. ¿Qué dice el teorema del factor? A partir de esa raíz, x menos 2 será un factor de p. Y eso es cierto porque ya vimos que lo podemos escribir de la forma factorizada. Planteemos otro ejemplo al revés. Dado el polinomio p de x cuadrado menos 5x más 6, si sabemos que x menos 3 es un factor, cuando conocemos el factor podemos asegurar que 3 es una raíz. Eso lo asegura el teorema. ¿Y cómo comprobamos que es cierto? Pues al reemplazar el polinomio p en el valor de x del polinomio en 3 nos da igual a 0. Esto nos asegura que 3 es una raíz. Lo importante del teorema, así como cualquier otro enunciado, es entender qué significa y cómo se lo puede aplicar. Acá lo importante es decir, bueno, conozco una raíz de un polinomio, con esa raíz puedo armar un factor de ese polinomio. Como es un enunciado que tiene una doble implicación, la demostración la tendremos que hacer en dos partes. En la primera parte, la hipótesis es que a es raíz del polinomio. Esto significa lo que está escrito en verde, p de a es igual a 0. Y la hipótesis, x menos a es factor del polinomio p. Esto significa que al polinomio p lo vamos a poder poner como x menos a por un h de x. Vamos a partir de la hipótesis. Como a es raíz, podemos escribir, como habíamos dicho, p de a igual a 0. Por el algoritmo de la división, lo planteamos a la expresión que conocemos, pero reemplazando el polinomio q por uno de la forma x menos a. Nos queda la expresión que tenemos en el cuarto renglón, donde el grado del resto es menor que el grado del divisor, pero como ya habíamos planteado, cuando el grado del divisor es 1, el grado del resto tiene que ser 0, por lo tanto va a ser un número real. De esa forma, el algoritmo de la división queda expresado como p de x igual a x menos a por un cierto c de x, o sea, un cociente, más r, el resto numérico. Pero por hipótesis, p de a es igual a 0. Quiere decir que vamos a sustituir el x por a y lo vamos a igualar a 0. De esta expresión resulta que la que tenemos en el penúltimo renglón, y si resolvemos esta expresión, nos queda que el resto r tiene que ser igual a 0. Si el resto es 0 y nos volvemos a la expresión anterior, nos va a quedar que p de x es igual a x menos a por un cierto c. ¿Esto qué nos estaría diciendo? Que x menos a es un factor del polinomio p, ya que el resto es 0. En la segunda parte tenemos como hipótesis que x menos a es factor de p de x y la tesis a es raíz del polinomio p de x. Si utilizamos la definición de factor, ya que x menos a sea factor, por definición significa que lo puedo escribir como p de x igual a x menos a por un cierto q. Y si vamos a valorizar ese p de x en a, porque tenemos que ver a qué es igual, a ver si se acerca a la definición de raíz, nos va a quedar p de a igual a menos a por q de a. Y esto porque a menos a es igual a 0, al multiplicar por 0 por q de a nos resulta igual a 0. ¿Qué significa? Que lo que nos queda es que p de a es igual a 0. Y eso es la definición de que a es raíz de un polinomio. Por lo tanto, de la primera y segunda parte, el teorema queda demostrado. Pero lo importante acá, volvemos a reiterar, es el uso que le vamos a dar. Si a mí me dan un polinomio y me dan una raíz de ese polinomio, con esa raíz puedo armar un factor x menos esa raíz. Y al revés, si me dan un factor de la forma x menos a, estoy segura de que a es raíz de ese polinomio.
Vamos a plantear un ejemplo al estilo de los que se proponen en el trabajo práctico y del uso del teorema del factor. La consigna es: dado el polinomio P, por ejemplo, x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 12, y sabemos que 3 es raíz del polinomio. En este caso, en el enunciado tiene que estar como dato la raíz. Cuando no hay el dato, la raíz, eso será para un teorema posterior. ¿Qué nos piden bajo esta condición? Primero, que hallemos un factor de P. Y segundo, que hallemos la factorización completa de ese polinomio. Vamos a tratar de resolver el primer inciso. Y basta con apelar al teorema del factor, pues si la consigna nos expresa que 3 es una raíz, por lo tanto, según el teorema del factor, x menos 3 es un factor. Entonces a P lo podemos escribir como x menos 3 por h. Para responder al inciso B y lograr la factorización completa, nos falta hallar el h de x en la expresión P de x igual a x menos 3 por h de x. Por lo tanto, observamos que para poder encontrarlo, lo que tenemos que hacer es la división de P de x entre x menos 3. Esto lo vamos a hacer mediante la regla de Ruffin. Copiamos en el primer renglón los coeficientes del polinomio P, 1, menos 3, menos 4 y 12. A la izquierda de la línea vertical colocamos el número que hace 0 el divisor, que en este caso es 3, y en forma vertical sumamos, y en forma inclinada en dirección a la flecha roja multiplicamos para colocar los respectivos resultados siguiendo la flecha verde. Por lo tanto, 3 por 1 es 3, sumamos, colocamos debajo de menos 3, sumamos. Luego hacemos 3 por 0, 0, colocamos debajo del menos 4 y sumamos, nos queda menos 4 más 0, menos 4. Y luego multiplicamos 3 por menos 4, me queda menos 12, que sumamos con el 12 y nos queda el resultado final 0. De acá, ¿qué podemos obtener? Que con los coeficientes de la zona marcada en amarillo podemos armar el cociente. Y lo que tenemos en la zona violeta es el resto. Por lo tanto, nuestro polinomio h de x es x cuadrado menos 4 y el resto es igual a 0. Por lo tanto, acá tenemos la factorización del polinomio dado, que lo que tenemos escrito hasta ahora es p de x es igual a x menos 3 por x cuadrado menos 4. Si observamos el segundo factor, es una diferencia de cuadrados, con lo cual podríamos continuar con la factorización y definitivamente el polinomio p nos va a quedar como x menos 3 por x menos 2 por x más 2. Y hemos factorizado completamente nuestro polinomio.